Bienvenidos al canal, ya estamos aquí para analizar un nuevo Assassin's Creed. Vamos a analizar el Assassin's Creed que vino después de Unity, que es Assassin's Creed Syndicate. Un Assassin's Creed que tenía tuvo la dura tarea de levantar la franquicia porque estaba un poco decaída después de Unity. Bueno, pues este Assassin's Creed sucedió en la Revolución Industrial, en la Londres decimonónica. Quédate si quieres que repasemos lo bueno y lo malo que tuvo este juego. Pues vamos a empezar comentando una cosa del juego que yo no sé si esto es un error o un acierto, y es el tema de que los combates son fáciles hasta la saciedad. Ya podéis ver que los enemigos nos esperan totalmente, o sea, va por turno más que nunca. Es súper fácil hacerles contraataque, matarles a todos. En Unity yo lo aplaudí porque lo hicieron un poquito difícil. Pues no sé si han debido pensar que una de las cosas que no triunfó el juego era porque era difícil, que lo han deshecho todo. Y vamos con otra novedad, que para mí por lo menos sí que ha sido un acierto, que es el tema de los vehículos. Vamos a tener carros, bueno, esto era, ya te digo, la Revolución Industrial, aparecieron carros, aparecieron trenes. Y pues eso, van a estar incluidos dentro del juego. Vamos a poder movernos de un lado a otro como si estuviéramos en un GTA, muy curioso. Y hablando de novedades loquísimas, vamos con el gancho. En este Assassin's Creed de repente nos convertimos en Batman. Esto es criticable, cada vez es menos Assassin's Creed, pero a mí por lo menos me ha encantado porque la verdad es que podemos atravesar, como veis, avenidas súper rápidas, podemos estar debajo de una catedral y rápidamente recorrer toda su fachada con el gancho. Bueno, esto es Batman Arkham. Y esto no es una novedad en Assassin's Creed, pero es que tenemos muchísimas cosas que hacer en Unity, muchísimas secundarias. Voy a comentar algunas así de las novedades, como este loquísimo Club de la Lucha, donde por ronda nos van a salir diferentes enemigos que tenemos que ir venciendo con nuestros puños. Bueno, pues está bien, y con distintos niveles de dificultad, muy bien para entretenernos. Y como os comentaba que en esta Assassin's Creed metieron carros, pues también vamos a tener secundarias de carreras de carros. No nos vamos a meter en lo irreal de esta situación, que parece que estamos en un coche, que es que podemos dar marcha atrás, derrape, pues bueno, vamos a dejarlo. Pero son divertidas y nos van a servir también todas estas secundarias para mejorar nuestro personaje. Podemos mejorar las carreras, podemos mejorar las bandas de las peleas de bandas que tenemos. Muy bueno el sistema de progresión de este Syndicate, anima mucho a jugarlo todo. Y mientras exploramos podremos ver cosas chulas como el río Támesis, escalar el Big Ben, etc. Todo Londres está dividido en 7 distritos que podemos ir conquistando con estas secundarias, que las hay muy concretas, como la de salvar niños esclavizados, y las peleas de bandas que harán que nuestros dos protagonistas se hagan con todo Londres. Que no lo había comentado, y es otra de las grandes novedades, es la primera vez que en Assassin's Creed teníamos dos personajes protagonistas. Jacob, que es más bruto y va a centrarse sobre todo en la pelea de bandas y conquistar Londres, y su hermana Evie, que sobre todo va a ir a por el fragmento del Edén y es más ágil y todo eso. Así que vamos ya con las conclusiones finales. Yo lo recomiendo porque yo me he entretenido mucho. Le echas por lo menos 20 o 30 horas como mínimo, entreteniéndote así un poquito con las secundarias que os he ido enseñando. A mí me entretienen mucho los Assassin's Creed, pero es verdad que es un poquito más de lo mismo, y aquí hasta ellos mismos decidieron parar un año sin hacer nada. Bueno, gracias por verme y nos vemos en más vídeos. Chao.